Despierta. ¿Sabes qué día es hoy? Vas a transformar al mundo haciendo lo que amas. Vas a cambiar las reglas del juego. Vas a mover a otros. Busca, crea, innova, vuela. El mundo te espera. Transfórmalo. Hazlo UPAEP. Pues bienvenidos. Muchas gracias por estarnos acompañando hoy en otra sesión de ideas, cambio de salón, porque estamos en el proceso de cambiar de fechas. A partir de la próxima semana estaremos prestando atención a la encuesta que les habíamos enviado y nos vamos a pasar a los martes, y en vez de viernes en la tarde una vez al mes será jueves, una vez en la tarde los jueves. Entonces agradecemos pues mucho que estén acá, también los que ya nos están comenzando a acompañar por videoconferencia, y esta vez tenemos a un excelente compañero aquí, ya amigo de mucho tiempo, ingeniero mecatrónico por UPAEP, maestría y doctorado por BAT, miembro del SNI nivel 1, el doctor Uriel Rivera Ortega, que nos viene a hablar un poco de estos temas de la programación con plataformas versátiles y todo lo que eso puede significar para nosotros en este mundo cambiante de la industria digitalizada. Uriel, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar acá acompañando. Les recordamos que estamos por videoconferencia, entonces si tienen algún comentario, algo que compartir, empujan con el micrófono, se enciende la luz verde, nos están escuchando a distancia, acabamos de compartir, empujamos y se apaga, y de la misma manera los que están conectados de manera remota, pues les pedimos de favor mantener apagadas la video y el audio hasta que tengan una contribución. Les agradecemos a todos, Miguel. Damos el espacio. Bueno, gracias por venir. Me voy a poner así como el micrófono de veras, porque así daba yo mis clases, entonces así me siento más cómodo. Gracias, muy contento por volver a estar aquí, ¿no? Pisar las alas del águila. Más bien volverme a subir al águila por un ratito. Voy a hablarles un poquito de instrumentación y programación con plataformas versátiles. Lo que les vengo a platicar es lo que he estado haciendo con exalumnos, específicamente con exalumnos de la UPAEP, generalmente entre quinto, sexto, séptimo semestre, y quisiera dar un poquito de hincapié cómo las cosas que se aprenden en el salón, con un poco de ingenio y un poco de material, se pueden hacer ciertos proyectos que son publicables. A veces pensamos que para publicar, cuando se tiene que ver con algo de ingeniería, se necesita mucho material, se necesita mucho gasto, y no necesariamente. Se necesita un poquito de ingenio y de disposición por parte de los alumnos. Yo tuve la fortuna de estos alumnos fueron sacados de la materia de óptica y de optoelectrónica, se empezaron a interesar, y les voy a platicar qué se hizo con ellos, qué se logró con ellos, qué se construyó. Y bueno, soy tan afortunado, y déjenme decirles que 2 de estos alumnos ya se graduaron, y aún así me acaban de mandar un pequeño paper que se lo echaron ellos solitos, y lo sigo viendo por lo menos por videoconferencia, de vez en cuando al mes. Y otros 2 alumnos que también hicieron otro artículo conmigo. Ahorita que ando de vacaciones me reuní 2 veces con ellos para poder ver si se puede hacer otro proyecto. Ellos siguen siendo alumnos UPAEP, entonces pues me siento bendecido, ¿no?, de haberme encontrado a estos alumnos, y que de alguna manera pues seguimos en contacto para hacer por lo que nos gusta, ¿no? Y ojalá después hagan un poquito de investigación ya que están en el camino. Bueno, les voy a hablar todo aquí, a la manera vieja, no me acostumbro. Son 3 proyectos en general de los que quiero hablarles. El primer proyecto es un pequeño sistema para poder transmitir imágenes mediante fibra óptica. Recuerden, todo lo que se está haciendo, todos los materiales que se van a utilizar son materiales caseros. A lo mejor por ahí
Dicen, bueno, yo ya tengo un software, yo tengo una fibra óptica súper especializada y yo ya lo puedo hacer. Bueno, pues estos niños lo hicieron casi con basura, ¿no? Entonces va a ser el primer proyecto. El segundo proyecto es un aparato automatizado que sirve para medir el índice de refracción de líquidos. Y el tercer proyecto, ese lo estoy haciendo yo solito, es un polarímetro, igual automatizado, donde los resultados se mandan a través de internet y ese está en proceso. Si tienen aquí dudas, en algún momento me pueden detener, ¿eh? O por videoconferencia igual. No sé cuál es la luz verde que se va a prender, pero ¿dónde se prende la luz verde? Ah, de ahí. Ah. Bueno, pues me interrumpen cuando quieren, ¿no? Ok. Estos son los tres proyectos. Es una pequeña imagen. Ahorita voy a ir tocando cada uno de ellos. Como les comenté, el primer aparato sirve para pasar imágenes de una computadora a otra por medio de fibras ópticas, por medio de Arduino. El segundo proyecto sirve para poder estimar o medir el índice de refracción de líquidos. Y el tercer proyecto es un polarímetro. Bueno, ya que estoy haciendo mucho hincapié a que estos proyectos utilizan elementos de bajo costo, quisiera yo preguntarles, tanto aquí como los que están en el cielo, quisiera yo preguntarles de esas fotos, si es que se logran ver, ¿qué elementos pueden reconocer? Arduino, por ejemplo. Ok, por ahí tenemos unos arduinos. ¿Qué más? El motor a pasos para el segundo proyecto. Muy bien. ¿Alguien más por aquí? Un par de controladores. Ok, por ahí tenemos una tarjeta de una DAC de Natural Instruments. Bueno, esta no está tan barata, ¿no? Pero la podemos cambiar por un Arduino, ¿no? Más que está barata, ¿no? Si la compras en eBay o en Mercado Libre usada, tal vez sí te salga barata. Pero hay otras cosillas por ahí. Este celular, chicos, no es que yo haya olvidado mi celular en la mesa y le quise sacar foto. Ese celular es un celular de los tipo cacahuatito, ¿no? Me va a servir para poder mandar datos y para poder activar mi sistema. No es nada nuevo, ¿no? Por ahí en algún momento habrán visto que hay proyectos donde puedes abrir tu automóvil mediante una llamada a un celular. Bueno, más o menos lo mismo, pero yo lo voy a utilizar para empezar a hacer todo el proceso de mi polarímetro. ¿Algo más? A ver, si les dije, por ejemplo, que en el primer proyecto va a ser para mandar imágenes por medio de fibra óptica, ¿alguien reconoce la fibra óptica? Es la que está en color rojo o rosa, ¿es correcto? Exactamente. Bueno, esa fibra óptica tal vez no la reconocieron rápido, porque todo el mundo esperamos que la fibra óptica, pues para empezar, viene con una cubierta, ¿no? O si viniera pelona, por así decirlo, esperaríamos que fuera muy delgadita. Bueno, a lo mejor ahí les causa un poquito de ruido porque se ve bastante gruesa. Bueno, por ahí les voy a comentar cuando lleguemos a ese tema que mis alumnos tuvieron una genialidad en poner un montón de fibras ópticas juntas. Es decir, esta super fibra óptica, son muchas fibras ópticas hechas un churrito, las metieron en un popote, así es como las pudieron conglomerar. Y ahorita les voy a decir por qué metieron muchas fibras ópticas. Estas fibras ópticas no son especializadas, no tuvieron que haber ido a una tienda o con un distribuidor de fibras ópticas. Son fibras ópticas de ornamento, ¿no? De esas que son de plástico. Los arbolitos de plástico, ¿no? Exactamente, de las que luego están en los árboles de Navidad, o que lo encontramos en cualquier juguetería, por ejemplo. Bueno, pues de ahí las recortaron y así es como lo hicieron. Bueno, voy a empezar con el primer tema,
que es para así se llamó nuestro primer artículo. Bueno, déjenme primero decirles qué fue de cada cosa, ¿no? Les tengo que presumir primero qué se logró y después para que les llame un poquito la atención. Cada uno de ellos tuvo una publicación, a excepción del último. El último está en proceso. El primero fue con 2 chicos también aquí de la UPAEP. Como les comenté, estaban en la materia de óptica o de optoelectrónica, bueno, alguna de esas dos. Precisamente fue mi tocayo, Uriel Alcántara Mendoza, y su novia, ¿no? A veces los noviazgos sirven para hacer investigación. Se llama Nili Cisniega Martínez, o Martínez Cisniega. ¿Qué se logró con este primer proyecto? Se logró la publicación en una revista indexada con factor de impacto. Ahí está la referencia. Si alguien quiere, se los puedo pasar el artículo completo. Y además, ¿qué se logró con esto? Para los que tengan inquietud, una vez al año se hace un pequeño concurso de aparatos y experimentos de física a nivel regional, y después se pasa a nivel estatal, y después se pasa a nivel nacional. Bueno, nosotros fuimos a presentarlo, ganamos el 3er lugar a nivel regional, después tenían que pasar al nivel estatal, pero resulta que aunque habíamos ganado el 3er lugar, había que pagar. Pues ya no pagamos, pues ya no seguimos en el siguiente proceso. Pero está padre, ¿no? Está padre. Lo que quiero también que quede como conclusión de todo esto para los que son estudiantes o para los que son profes, es que a veces nosotros mismos nos saboteamos solitos, ¿no? A veces muchas prácticas, y se los digo por experiencia, muchas prácticas de laboratorio que el profesor se inventa o que lo puede hacer innovador, esas prácticas pueden ser publicables y puedes llevarte esa práctica a concursos, a pláticas. Uno a veces piensa, no, pues para publicar necesito un super laboratorio, muchos colaboradores, no me alcanza para esto, no me alcanza para otro, pero a lo mejor sí, ¿no? Claro, no se puede publicar cualquier cosa, pero sí debe de tener un poquito de ingenio y pues aventarse igual, y si no, si lo tratas de publicar y no se acepta, pues no se pierde nada. Y a los alumnos se motivan demasiado. Entonces, eso quisiera que también quedara como conclusión al final de esta plática, y por eso quise tomar como ejemplo proyectos que hice 100% con los alumnos. Podría yo decir que mi contribución en esos proyectos habrá sido el 20% y el 80% lo hicieron ellos. O sea, yo nada más di la idea, les dije más o menos cómo, les hice a lo mejor un dibujito mal hecho en el pizarrón y ellos empezaron a hacerlo, porque ya tenían las bases de programación, las bases de poder hacer dibujos en 3D, ¿no? Ya aquí imprimen en 3D y cortan en madera en 3D como si fuera cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, siempre hay que tener buenos alumnos, ¿no? Y que sean comprometidos, pero se puede tener estos logros. El segundo proyecto, chicos, bueno, así les digo, son como mis alumnos, pero está bien, ¿no? El segundo proyecto también fueron con dos estudiantes de la UPAEP. Ellos todavía no se gradúan. Uno de ellos ahorita está en Alemania haciendo una estancia, creo que por 1 año. La otra chica sigue acá, ya están en 7º semestre, están por salir. ¿Y qué se logró con esto? Igual se logró una publicación en una revista con factor de impacto y con ISSN. ¿Y qué se logró además de esto? En enero de este año, febrero, no recuerdo bien, del año pasado, nos fuimos el congreso se llama la ETOP, es un congreso para profesores de física, donde también se presentan aparatos y experimentos de física. Ese fue en Canadá. Entonces la UPAEP también los apoyó con todo para poder ir a presentar. Entonces nosotros fuimos, yo ahí fui casi nada más de coach, ¿no? Ellos se encargaron de presentar su póster y de ahí salieron muchas cosas. A uno de ellos lo invitaron a hacer, le pregunté, es algo sorprendente porque a mis alumnos, a mis exalumnos, les preguntaron si eran estudiantes de maestría. Y todavía eran de 5º semestre o 6º semestre en ese entonces.
Entonces es mucha satisfacción para mí y por supuesto que mucha satisfacción para ellos, ¿no? Ok, bueno, voy a regresar, después de echarme aquí mi chorro. Bueno, ¿cuál fue la necesidad de hacer estos experimentos? Yo creo que aquí ya la regué. Bueno, la necesidad fue, déjenme salirme tantito porque creo que aquí, ahí está. Tenía yo un, ahí. ¿Así? Bueno, así lo dejo, así se ve de todos modos, ¿no? Bueno, pues ya, así. ¿Por qué ocurre la necesidad o cuál fue una de las motivaciones de hacer estos proyectos? Y eso lo quiero generalizar para todas las materias o las materias que de alguna manera necesitan la parte práctica, además de la parte teórica. Yo lo voy a hablar en cuestión de óptica porque es lo que me gusta, ¿no? Estaba yo ahorita en estas vacaciones forzadas de diciembre, estaba yo revisando mis libros de secundaria y resulta que en los libros de física de secundaria se ve óptica. Seguramente nadie se acuerda que en la secundaria llevó óptica, yo no me acordaba, porque para empezar, esas materias están hasta el final del libro, casi nadie llega al final. Y también no se llega intencionalmente, porque muchos profes que dan física nunca vieron óptica en su vida de manera práctica. Pues no, o sea, nosotros los profes somos un poquito mañosos y cuando hay una materia que no, o una asignatura o un tema que no te lo sabes, te lo brincas. Bueno, pues entonces eso pasa. Generalmente nunca llegas a ver óptica, pero estrictamente desde secundaria todos deberíamos de tener por lo menos el concepto de que la luz se puede comportar como un rayo o lo podemos analizar como un rayo, ¿no? Y tenemos que saber, les digo, a lo mejor un poquito en idea, para qué sirve una lente, ¿no? Bueno, pues resulta que en los libros de prepa vuelven a tocar óptica y en los libros de universidad ahora la mayoría es necesario quién puede, por ejemplo, las manufactureras de tienen que diseñar los focos, ¿no? Los focos, las lentes. Entonces esperarían que un ingeniero por lo menos tuviera idea de lo que está pasando. Si te enseñan en la planta un software de diseño óptico, pues por lo menos que sepas qué significan ciertos parámetros para que ahí te acaben de enseñar a utilizar el software. Pero si no sabes las bases, pues no vas a entender, ¿no? Bueno, creo que ya me fui por otro lado, pero ¿cuál era la intención? La intención de esto es que no existe un laboratorio oficial, porque déjenme comentarles que en la cuestión de óptica, una lentecita de calidad óptica de 2 centímetros de diámetro te puede costar hasta 1,000 pesos o más. Entonces mucha gente prefiere invertir en computadoras o en sillas bonitas a invertir en un laboratorio de óptica. Pero puede ser que no. Bueno, pero no, es otra cosa. No, ahí sí ya no, eso es otra cosa. Ahí le vendes esto y se ríen de ti, ¿no? Bueno, me voy a las escuelas, por ejemplo, rurales, a los CEBETIS, a los ECATIS, donde a lo mejor prefieren invertirte en un CNC, en un taladro, en pistones, ¿no? A invertir en óptica. Bueno, por ejemplo, estos kits de fibra óptica tienen un precio de $42 y de $50. Están ahí en internet. Bueno, ese no es el precio neto. Tienes que ver si el dólar sube, las importaciones, el tiempo de llegada. Entonces, invertir en ciertos kits, pues a lo mejor no. Pero no por eso no vas a dar estas materias. Pues lo que nosotros estamos haciendo es proponer aparatos que lo puedes hacer con un poco de programación y con materiales de uso común para que si tú como profe necesitas dar, claro, puedes hacer mediciones, pero voy a dar desde el punto de vista de educación. Si tú como profe tienes que explicar qué es una fibra óptica o qué es un índice de refracción, que no quede nada más en el libro y hacer tus dibujitos, ¿no? Que quieren hacer una práctica. Definitivamente un alumno que le puedas
explicar un concepto en el pizarrón, pero que también lo vean de manera práctica, se le va a quedar, y uno nunca sabe, en algún momento tal vez ese alumno quiera conocer más y decida hacer un posgrado. Ok, entonces esa fue una de las necesidades que nosotros abordamos. Bueno, ¿alguien me puede decir rapidito para qué sirve una fibra óptica? Rapidito, rapidito. Es un conductor, muy bien, que conduce luz. Bueno, ¿y por qué todo mundo, para conducir la luz o para... Esa luz va a llevar información, por supuesto. Si condujera nada más luz, pues no tendría ningún caso, ¿no? Ni que fuera una lámpara. Generalmente la luz se puede codificar y decodificar a tu gusto, es decir, para rápido. Si yo quiero hacer un pequeño código, que es como funcionó este proyecto, si yo quisiera, es como un código Morse, o como le hacían los indios, ¿no? Los indios, ¿cómo podían mandar señales? Pues bueno, mandaba señales con humo. El humo en sí no significa nada, pero si yo sé que si 3 bolas de humo largas y una bola de humo corta significa ten cuidado, pues ahora sí ya tiene un significado. Lo mismo pasa con la fibra óptica. La luz en sí no me significa nada, pero si yo digo, bueno, 2 destellos grandes y un destello chiquito, yo lo quiero codificar como una letra, la letra que yo quiera, le pongo que la Z, bueno, pues ya significa algo. Si yo ahora digo que un destello chico y uno grande es la W, pues bueno, yo me invento mi propio código. Lo mismo pasa con la fibra óptica. La luz como tal no te dice nada, pero si tú la interpretas, eso sí es lo que me dice algo de la luz. Y para eso me sirve pasar esta información con fibra óptica. Ahora, ¿por qué se prefiere la fibra óptica? Ok, una de las ventajas es porque no hay pérdidas. ¿No? Es decir, si yo mando, por así decirlo, no sé, 50 lúmenes o 50, algo que tenga que ver con intensidad de luz. Estrictamente, si yo lo mando por una fibra óptica, independientemente de la distancia que recorra, esos 50 unidades de luz, así lo voy a tomar, estrictamente son las mismas 50 unidades de luz que yo obtendría en el otro lado. ¿Y a qué se debe esto? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué esas 50 unidades de luz que yo le pongo en un lado son las mismas 50 unidades de luz que yo pongo en el otro, que obtengo en el otro más bien? ¿No? Estamos teniendo una refracción completa interna, no estamos perdiendo luz a difusión, ¿no? En una fibra. Estrictamente es por lo que dijo Johnny. Hay un fenómeno que se llama reflexión total interna. Bueno, sabemos que la luz, al atravesar por un medio, le pasa 2 fenómenos. Una, que se refleja, y otra que se refracta. Y eso vamos a verlo rapidito en esta simulación. Para los que están del otro lado, ¿sí se puede ver la simulación? ¿Ya se durmieron? Sí. Sí se ve la simulación. Doctor, un favor, cuando contesten los asistentes en la sala, que prendan su audio, porque no escuchamos lo que dicen, excepto lo que dijo el doctor Oglesby. Sí se escuchó. Gracias. Ok, por ahí se los encargo. Es como atínale al precio, ¿no? Si no le aprietas rápido no te la ganas. Bueno, ok, vamos a ver lo siguiente. Lo que tengo aquí arriba, si quieren también les puedo pasar este enlace, ¿no? Lo que tengo arriba es un láser. Lo que va a pasar es que esta parte de arriba es un medio y esta parte de arriba es otro medio. Es decir, aquí supongamos que es aire, aquí supongamos que es agua. ¿Qué le pasa a un rayo de luz cuando pasa de un medio a otro? Lo que les acaba yo de comentar, la luz se puede refractar, es decir, se dobla, por así decirlo. Esto tiene que ver con el índice de refracción del material. Ahorita voy a decirles un poquito qué es esto del índice de refracción, pero para rápido y sin entrar en mucho detalle, es qué tanto se opone un material a que la luz lo atraviese. Fíjense,
Si este material que es agua no se opusiera a que este rayo de luz lo atravesara, ¿qué se esperaría? Que el rayo de luz continuara en la misma trayectoria. Pero como se está oponiendo al paso de la luz, se podría decir que el material lo frena, y al frenarlo lo dobla. Bueno, pero ¿qué le pasa a la otra parte de la luz? Imagínense que aquí tengo un 100% de luz, y aquí se va a refractar un 80%, por así decirlo. ¿Qué le pasa al otro 20%? El otro 20% se refleja. Entonces, eso le pasa a un rayo de luz. Se refracta y se refleja. Bueno. ¿Qué es esto de la reflexión total interna? Yo tendría que esperar que el 100% de la luz que llega al material se refleje y no se refracte. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Que ahora el medio con el índice de refracción mayor sea donde viene el haz de luz. Voy a cambiarla acá. Aquí yo tengo aire y aquí tengo agua. El índice de refracción del aire es 1 y el índice de refracción del agua es 1. ¿Aquí es vidrio? No, es agua, es 1.33. Yo voy a hacer ahora que aquí arriba tengo un índice de refracción mayor que el que tengo aquí abajo. Vamos a ponerle que el primer material sea agua y el segundo material sea aire. Fíjense que si yo muevo el láser, hay una posición donde toda la luz se va a reflejar. Ahora imagínense que esta parte azul es la fibra óptica. Y esto de aquí arriba son las paredes de la fibra. Como yo sé que toda la luz a este ángulo se refleja, en la pared superior de la fibra voy a esperar el mismo comportamiento. Entonces la luz se vuelve a reflejar y así sucesivamente, sin que haya pérdidas, porque en este ángulo no hay nada de luz que se escape de mi fibra. ¿Dudas por ahí? Bueno, este es el principio de funcionamiento de las fibras ópticas mediante reflexión total interna. Bueno, lo padre de este simulador es que también podemos ver la luz como rayo o como onda, ¿eh? Bueno, por ahí luego puedes medirlo con un transportador, puedes ponerle un detector de intensidad. Bueno, está bonito, si quieren ahí luego se los paso. Ese ángulo es como de 45 grados, observándolo. Depende del índice de refracción del material del medio donde viene la luz y del índice de refracción de la fibra óptica. Pero sí debe ser mayor. Es más, eso lo puedo hacer con una regla. Bueno, podría decir, ahorita traigo hasta mi reglita, pero lo podemos hacer con una regla. A ver. No, si vengo preparado con mis chivas. Fíjense, en esta regla, si quieren yo la puedo pasar, y hagan incidir el haz de láser dentro de la regla, por así decirlo, de tal manera que se vea el haz, y empiécenlo a girar. En algún punto, en algún ángulo, el haz va a chocar con la parte de arriba o de abajo de la regla y se va a reflejar hacia abajo. Y ese mismo haz, como tiene el mismo ángulo, se va a volver a reflejar y así en toda la regla. Entonces no necesariamente es una fibra óptica, es un material translúcido que tenga un índice de refracción mayor que del medio donde viene tu fuente de luz, ¿no? Si quieren lo puedo pasar y pueden jugar un ratito. Bueno, ¿dónde me quedé? Bueno, esto ya más o menos lo expliqué. Voy a regresar a esta diapositiva en el siguiente proyecto. Bueno, ¿cómo lo hicieron estos chicos? Ellos utilizaron LabVIEW. En LabVIEW van a leer una imagen. Recuerden, lo que se va a tratar de lograr es, en una computadora lees una imagen, esta imagen la transforma en pulsos. Estos pulsos van a tener un cierto ancho y una cierta intensidad. Entonces, estos pulsos son pasados a través de Arduino y en el Arduino se activa la salida analógica y ahí se pone el láser. Entonces, van a empezar a leer cada píxel de la imagen. Cada píxel en una imagen tiene un cierto valor. Por ejemplo, si es en escala de grises, dependiendo del valor de ese píxel, es qué tan gris es. Entonces, van a leer en LabVIEW píxel por píxel y ese valor del píxel se convierte en un pulso y en una amplitud de voltaje. Esto lo sacan
a través de Arduino hacia un lásercito de esos que se utilizan para hacer prácticas que valen 10 pesos. Entonces, y ahí le conectan una fibra óptica. Ahora, ¿cómo le conectan la fibra óptica? Primero le pusieron una fibrita, ¿no? Tal cual, una fibra chiquitita. Entonces ahí tenían que estarla agarrando porque pues se les chispaba, ¿no? No tenían una... Bueno, primero, ¿cómo le hicieron? Cortaron un pedacito de esta cosa blanca que le ponen a las cosas para que no se arruine la espuma, no. De las cositas blancas que donde vienen las cosas para que no se rompan, de unicel, eso. Le rompieron un pedacito de unicel, se lo atoraron en un lado del láser y le insertaron la fibra, de tal manera que medio quedara en medio del láser. Y bueno, entonces empezaban a pasar estas intensidades de láser por medio de la fibra, y del otro lado, para detectarlo, le pusieron una fotorresistencia, también conectada a un Arduino, pero ahora lo vas a leer las intensidades. Entonces, ellos hicieron una pequeña combinación entre intensidad y duración de pulso. Recuerden que esta intensidad y duración de pulso tiene que ver con la lectura de cada píxel de la imagen. Entonces, ahora ellos decodificaban esa señal. Si del otro lado yo recibo una intensidad y una duración de pulso con un cierto valor, bueno, pues esto quiere decir que era un píxel de un cierto valor en escala de grises. Y así se la pasaban leyendo píxel por píxel. Esto se convertía en una señal de luz y por el otro lado se interpretaba y la reconstruían. El problema que tuvieron ahí es que una fibrita óptica chiquitita no daba la suficiente, tenía que estar muy apagado, o sea, todo muy oscuro, para que la intensidad de luz fuera detectable por la fotorresistencia. Pues, ¿cómo lo resolvieron? Ahí viene otra genialidad de mis exalumnos. Dijeron, bueno, pues le ponemos más fibras ópticas, ¿no? Y eso pues va a haber más intensidad, porque va a recubrir más área de la salida del láser. Bueno, y primero lo pegaron con masking. Pues resulta que afortunadamente un popote tiene el mismo diámetro que el láser que venden por ahí a 15 pesos para los arduinos. Entonces pudieron meterle el popote al láser, ahí metieron todo su bonchecito de fibras, y también resulta que el mismo diámetro del popote se puede acoplar con el diámetro de la fotorresistencia. Entonces ya no había como que se me movía, como que no se me movía, y ahora sí, tienes un montón de fibras ópticas que van a sumar, por así decirlo, las intensidades, y como ya cubrían todo el área de la fotorresistencia, ya no había tantas pérdidas. Bueno, no había pérdidas, pero sí se podían detectar. Y así es como ellos lo resolvieron. Bueno, ellos por ahí hicieron un análisis de los costos de cada elemento y no les salían más de $14 ¿o son pesos? No, dólares. Digamos que ahí lo caro es la cuestión de la programación y que se estaba utilizando LabVIEW. Bueno, pero afortunadamente aquí en Puebla, pues la piratería está en todos lados, ¿no? Entonces, pues cualquiera tiene un LabVIEW por 100 pesos. Y lo pueden implementar en sus escuelas. Bueno, esto es más o menos el circuito. Este es el microcontrolador, que es el Arduino. Solamente, ellos hicieron todo, para este primer paso lo hicieron todo con un mismo Arduino. Es decir, el mismo Arduino enviaba señal y el mismo Arduino recibía señal. Pero si esto tú lo pones en dos Arduinos, va a funcionar exactamente igual. Quiero decirles, chavos, profes, todo, que ahorita el siguiente artículo, que lo vamos a mandar como revisión, ellos lograron no nada más mandar imágenes en escala de grises, ya mandaron imágenes a color. Solo decodificaron el nivel RGB. Y esto también le dieron una relación a un ancho de pulso y a una intensidad. Claro, tiene mucha programación. Tuve la fortuna de que este chico es un loquillo para la programación. Entonces, por eso se logró esto, ¿no? Bueno, esto es lo que les comentaba. Es un bonchecito de fibras ópticas que se metió en, este es el láser, y ese mismo bonchecito de fibras ópticas se acopló
a la fotoresistencia. Estas son algunas de las pruebas que hicieron. Primero leyeron una imagen a colores, la convertían, eso sí, la convertían dentro del LabVIEW a escala de grises, que es el segundo cuadro de acá, y luego esto es lo que se logró reconstruir. Ahorita les voy a pasar un video de cómo más o menos estaba funcionando, y se reconstruía, se puede decir que en tiempo real, no sé si decirlo así, pero así como por acá estaban leyendo los píxeles y se estaba iluminando la fibra óptica, por el otro lado estabas poniendo, como si estuvieran imprimiendo píxel por píxel. Estos son otros ejemplos de imágenes que se pudieron reconstruir. Y déjenme pasarles un pequeño video. Bueno, también una de las características de las revistas donde nosotros metimos este artículo es que puedes mandar un video pequeñito explicando y haciendo casi lo que quieras que contribuya a entender lo que está ahí, ¿no? Entonces estos chicos contrataron en ese entonces a una persona que se dedicaba a hacer videos de manera profesional. Se emocionaron, ¿eh? Yo no me lo creía. Le pagaron a una persona para que los grabara y para que les editara el video, porque ese iba a estar dentro de la revista. Si ustedes van a la página de la revista donde está este artículo, tiene un pequeño enlace para poder ver el video explicativo. Y se los voy a pasar solo poquito porque... De hecho, estos dos son mis ex estudiantes. Hello, my name is Nili Cisniega. Bueno, esto no es lo importante. Bueno, ahí está, desde acá se los voy a pasar. Since we have decided to use single-mode optical fibers to convey the image, we are going to send 1 pixel at a time. The laser intensity will be automatically calibrated by the program for the values of each bit and will be sending the image. Each element is sent through the optical fiber and is received by a light-dependent resistor, which captures the variation of the light intensity and places the values in a final matrix. Here in the program, we select the image that we are going to send. It is starting to calibrate itself. Now we can observe how the pixels of the image are being sent. Without the optical fiber, the variations of the laser would not be correctly captured by the light-dependent resistor, which would result in a less clear image. The image is being formed in real time, and the data transmission is correct. Educational resource is a good... Bueno, ahí está. Bueno. Esto fue el primer artículo. Antes de que pase con los otros dos, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿O me sigo? Yo tengo dos comentarios. A ver. ¿Ya la pachurraste? Sí, ya la pachurré. Acá. ¿Ya está? Sí, ¿Ya se escucha? Sí. A ver, nada más dos cosillas ahí, digo, para entender cómo lo habían hecho. ¿Cómo resolvieron la parte del corte de la fibra? Porque en un ángulo recto, pues tiene reflexión de Fresnel. Y luego tendría que hacer un corte angulado. Digo, hicieron este tipo de... No, fíjate no. que eso es lo padre. Ajá. Imagínate si nosotros nos pusiéramos a ver los cortes de la fibra que Ajá, realmente quedaran perpendiculares a las, Uh-huh. pues lo cortaron con los dientes, ¿no? O sea, lo O sea, cortaron realmente no. Ajá. Por eso es que hay una etapa de calibración. Ahí más o menos lo explica. Muy Primero, así como está la fibra, Uh-huh. empieza a mandar los datos en escala de grises. Entonces los lee y según como esté la condición ambiental, los empieza a ajustar. Uh-huh. Y una vez que ya tiene el ajuste, hace esta transformación. Okay. Digo, este alumno era un loquillo, Era un loquillo. O sea, que quiere decir que para cada píxel, o sea, que es cada fibra, ¿no? Que por donde está pasando la luz, Bueno, digamos... todas las fibras es Ajá. de un píxel. Ajá. Todas las fibras. O O sea, sea, todas las fibras en conjunto Es un bundle, ¿no? es un... Ajá. Entonces, cada una te da intensidades diferentes, obviamente por las diferencias de Las corte promedia. y las promedia. al Ajá. promedio. Ujú. Ok. Y la otra, perdón, y la otra pregunta es, ¿trabajaron con un láser de... Sí, de estos de... de rojo, pues, ¿no? Sí, de longitud de onda de 620, de los que te venden para los arduinos, ¿no? Ujú.
Y pensando en que estas fibras plásticas son para trabajar en el visible, supongo, ¿no? Más o menos. Mira, no pensamos... No, me refiero ya en los resultados, claro, así, pero ya en los resultados digamos que hay un match entre el... Sí, exacto. Entre exacto. el pero mira, LED y- antes de... lo que traté de hacer es, bueno, das la materia, explicas por supuesto qué hay atrás, Claro. y haz, ¿no? O sea, lo que salga, como salga, y si jala, empiézale. Sí. Y ya, ¿no? Y entonces empezó a funcionar. Y bueno, ni siquiera tuvieron que venir al laboratorio, lo hacían en su casa, ¿no? Eso es lo padre. Después, ahora, ¿cuál es la intención de esto? Imagínense que tú quieres explicar fibras ópticas. Reflexión total interna, ¿para qué sirve una fibra? Bueno, pues tú ya tienes tus 2 Arduinos cargados con el programa de transmisión, con el programa de recepción, los conectas a tu compu, y qué mejor que ver para qué sirve una fibra que estar mandando una imagen de una computadora a otra. O sea, me parece extremadamente didáctico. Y por unos pesos, ¿no? Les digo que ahí la parte fuerte es la programación, que es lo que vale, digamos, y además que se utilizaron pues elementos comunes, sobre todo para los inges. Los físicos son otra cosa. Los físicos tú les dices, imagínate que, y ya, o sea, y se enamoran, ¿no? Pero los ingenieros necesitamos palpar las cosas, ¿no? Necesitamos ver que se mueve, que hace ruiditos, si no nos interesa mucho, ¿no? Entonces, este me parece un muy buen proyecto. De hecho, este proyecto yo lo dejé como proyecto de final. Bueno, esta es otra cosa que les quiero dar como tip. Yo solía dejar estos proyectos como proyecto de final de materia. O sea, todos trabajaron con el mismo proyecto. A algunos les quedó más chafa que otros. Bueno, a los que les quedó mejor y los que quisieron seguirle para hacer una publicación, justamente fueron ellos. Pero todos los alumnos tuvieron la oportunidad de hacer el mismo proyecto, ¿no? Entonces no se hace como que una discriminación, ¿no? Entonces para los que sí le saben y para los que no, pues ya es otra cosa. Es como todo, siempre dentro de un conjunto va a haber gente que sobresale, ¿no? Y que tiene un poquito más de interés, siendo que para todos tenía el mismo peso, ¿no? Doctor, Sí, perdón la interrupción. Los resultados, podríamos volver a la diapositiva anterior. Los resultados que Sí. se observan contienen Sí. algo de ruido. ¿Llegaron a determinar si el ruido, o bueno, ruido me refiero a esos puntos que no corresponden en la trama? sí. ¿Esos llegaron a determinar si era por el medio físico, por el software, la codificación o por una combinación de ambos? ¿No lo sabe? Pues es Gracias. por todo, es justamente como preguntó también aquí el doctor Iván. Tiene que ver por el corte de la fibra, tiene que ver porque el lásercito, pues no tenía, también si el láser se calienta, no va dando las mismas intensidades, ¿no? Bueno, tenía un montón de implicaciones, pero realmente lo que menos nos importaba es el ruido. Nos importaba que se pudiera demostrar el funcionamiento y que por lo menos se viera que sí lo está logrando, ¿no? Claro, el ruido también es otra parte importante donde puedes explicar qué pasa si hay ciertas condiciones donde no permite que la señal, así como la mandas, así la obtienes, ¿no? Es más, estuvo bien que tuviera ruido. Excelente, muchas gracias. Sí, y era de esperarse. Si hubiéramos utilizado otro material, bueno, seguramente la imagen se hubiera recuperado de manera más fiel, pero esto implicaba otro tipo de materiales, otro tipo de monturas. Aquí, o sea, la ponían en la mesa, ¿no? Había vibraciones, o sea, el popote, si tantito te movías, pues el popote se movía, y a lo mejor el haz de luz ya no entraba al ángulo, que se llama ángulo crítico, que permitía esta reflexión total interna, pero otras fibras sí. Entonces, bueno, por eso se hacía una cierta calibración y eso, ¿no? Pero de manera didáctica, pues me parece que está re bien. Gracias. Doctora Betty. Sí, aunque no soy de esta área, pero me pongo a pensar, cuando nosotros hacemos investigación, es para que traiga un beneficio, ¿no? Entonces la pregunta es, el hecho de que ustedes de alguna manera hayan trabajado en esto, que tus alumnos les hayas dejado este proyecto, ¿qué beneficios trae, en este caso, aplicables, no solamente desde el punto de vista académico, sino que alguien más lo lea
¿verdad? Algún otro investigador y diga, bueno, esto yo lo puedo usar para este otro artículo, no lo sé, ¿no? Bueno, un beneficio, primero es que alguien puede leer el artículo. Bueno, de hecho en el artículo, este chico subió el código en LabVIEW. Dentro del artículo puso ahí el enlace en un Dropbox, donde la gente puede descargar el software para ambos Arduinos, tanto para el que recibe como para el que manda. La intención es que la persona lo pueda rehacer, ¿no? O sea, tú lo lees y te lo haces en tu escuela y se los dejas, es más, ¿quieres verlo así? Lo imprimes, se los llevas a tus alumnos y ahí está la hoja y quiero que en 2 semanas esté jalando, ¿no? Bueno, esa es una. La otra es algo que queremos hacer antes. Esto salió en el 2017, creo. Tenemos 1 año. Esperamos patentarlo. La intención de ahí está donde viene la cuestión del dinero, ¿no? Y de hecho por eso todavía estoy en contacto con estos chicos, aunque ya están trabajando. Les digo, me sorprende que todavía me dediquen un poco de tiempo, siendo que ya no soy ni su profe ni ellos son alumnos. Lo queremos patentar. La idea de esto es poder llevar a escuelas estos mini kits, ¿no? Decirle, mira, tenemos una práctica de fibras ópticas que te pueden tener estos objetivos y logras enseñar a tus alumnos esto y esto y esto. Y este es tu kit, ¿no? Este kit te lo damos en tanto y ya, o sea, tú nada más conectas. Si quieres, hasta te damos una capacitación para que tu profe lo pueda dar en su clase, ¿no? O la otra, lo patentas y se lo vendes a Steren, se lo vendes a estas cosas de electrónica, que claro, nadie lo va a vender como uno, ¿no? Nadie va a decir, ay, te sirve para esto y esto. Van a estar las bolsitas ahí, quien lo quiera comprar. O sea, lo ideal es que mejor vayas a las escuelas y les digas, mira, tenemos estos kits que te resuelven estas materias y pues te salen esto, ¿no? Y ya. Sobre todo, la intención además de hacer negocio, eso es creo que bueno, uno como ingeniero, como esto lo ve con el corazón, pero la intención es que también la gente no se quede aprendiendo cosas que solamente queden en el pizarrón, ¿no? Es más, los podríamos hasta donar, pues, bueno, si ellos quisieran, ¿no? Pero es que, porque solamente así puedes atraer, ¿no? Solamente así puedes atraer a los alumnos y que estos alumnos, mi objetivo, mi intención es que puedan seguir haciendo un posgrado, ¿no? Que no se quede todo y que se vayan a picar botones, sino que se vayan a hacer un poquito de cosas distintas. Bueno, el siguiente proyecto, chicos, que les digo que también se publicó y que me fui con estos otros 2 alumnos a Canadá, es un aparato para poder estimar el índice de refracción. Ahora sí voy a regresar a la simulación, a esto, bueno. No, mejor regreso a esta diapositiva. Bueno, les decía yo, ¿qué es el índice de refracción? Por ahí les comentaba que todos los materiales tienen un índice de refracción y en esencia es qué tanto se opone el material a hacer pasar, a que la luz pase a través de él. Siempre me gustaba decirles a los alumnos de electrónica, ¿no?, que la óptica tiene su parte electrónica, o sea, es como la parte que le corresponde. Por ejemplo, el índice de refracción, si nosotros quisiéramos verlo de la parte electrónica, ¿qué sería? Pues una resistencia, ¿no? Una resistencia se opone al paso de corriente. Pues imagínense que en lugar de llamarle resistencia, que está en ohms, ahora le llamo índice de refracción para óptica. Cuando nosotros polarizamos, por ejemplo, una señal electrónica, también existe una polarización para una señal óptica, ¿no? Si nosotros mandamos datos electrónicamente por un cable, que es lo mismo, tenemos pulsos de electrones, y esos electrones o esa luz, esta corriente eléctrica la podemos interpretar, lo mismo pasa en óptica, en lugar de pasar electrones, pasamos fotones. Pero acá, por ser lo mismo, casi cada elemento electrónico que nosotros utilizamos en las prácticas de electrónica, hay su equivalente al elemento óptico. Es más, hay simuladores donde también puedes hacer simulación de circuitos, por así decirlo, ópticos, como los circuitos electrónicos que generalmente se simulan en las clases, ¿no? Esto me gusta decirles a los alumnos porque así los enamoras, porque parece que la óptica y la electrónica son cosas completamente distintas. Y eso
a veces los alumnos no lo entienden, ¿no? Pero si les haces esta comparación y se los demuestras, por supuesto que vas a tener su atención. Ya si no la tienes, bueno, ya es otra cosa, pero por lo menos haces tu mayor esfuerzo, ¿no? Bueno, entonces les decía del índice de refracción. ¿En qué se basa el proyecto que nosotros hicimos para poder determinar el índice de refracción? Existe una ley que se llama ley de Snell. No voy a entrar en detalles, pero la ley de Snell es esta: N1 seno de teta 1 es igual a N2 seno de teta 2. ¿Qué es N1 y N2? Es el índice de refracción del primer medio y N2 es el índice de refracción del segundo medio. ¿Qué es teta 1? Se los voy a explicar acá. Voy a regresar a que primero tengo aire y luego tengo... Fíjense, esto está bueno. Si yo tengo aire y viene luz y pasa un medio y vuelve a entrar en aire, el rayo no se desvía, ¿no? Porque va del mismo medio al mismo medio. Pero si ahora yo le cambio el índice de refracción, se opone al paso de la luz y se refracta, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué me dice la ley de Snell? Teta 1 se mide a partir de este eje vertical hacia donde está tu rayo. Esto se le va a llamar teta 1. Esto de acá se le va a llamar teta 2, es decir, el primer teta 1 se le llama como el ángulo de incidencia y el teta 2 se le llama como el ángulo de refracción. Entonces, según la ley de Snell, que está acá, N1 seno de teta 1 es igual a N2 seno de teta 2, ¿para qué me puede servir? Si yo conozco el índice de refracción N1 y sé el ángulo al que entra mi luz, yo puedo, y de alguna manera yo puedo medir el ángulo teta 2, es decir, este ángulo que va de acá para acá, yo podría conocer N, ¿no? El índice de refracción del material. ¿Están todos de acuerdo? ¿Para qué me sirve saber N, chicos? ¿Alguien me puede decir para qué quiero? Yo como ingeniero, no como físico, ni como óptico. Yo como ingeniero, ¿para qué quiero conocer el índice de refracción de un material? Ok, le voy a dar más rápido porque de que me suelto con el choro. ¿Alguien me puede decir para qué sirve conocer el índice de refracción de un material? Recuerden, todo tiene un objetivo, ¿no? Para ajustar el ángulo en el que debo de apuntar la luz y tener refracción interna total. Ok, bueno, esa es una. Si yo quisiera utilizar mi material como fibra óptica, podría ajustar el ángulo. Otra. Hay veces cuando estamos explorando nuevos materiales y no sabemos, teóricamente no tenemos una manera de predecir su valor, entonces esta es una manera de hacer pruebas de campo para establecer valores de materiales nuevos o desconocidos. Exactamente, se podría decir que como ingeniería inversa, ¿no? Si yo tengo una tabla, imagínense que yo tengo una tabla de índices de refracción y que estos índices de refracción equivalen a ciertos materiales. Bueno, si yo determino el índice de refracción de mi material, que a lo mejor no conozco, y me voy a mi tablita y comparo ese índice de refracción, yo podría saber a qué material le correspondió, ¿no? Es decir, como caracterización. Entonces, esa sería otra de las aplicaciones. Entonces es importante que les diga como para qué, para que no se quede como que, bueno, pues determinó el índice de refracción y ya, pues qué bonito, ¿no? Bueno. Ok. Para eso hay equipos que se llaman refractómetros que justamente te sirven para determinar el índice de refracción, pero son muy caros, ¿no? Entonces estos chicos hicieron un refractómetro, por así decirlo, y bueno, le voy a dar un poquito de rapidez a esta situación. Esto es el arreglo o el esquema del arreglo experimental. De nuevo, utilizaron Arduino. Este es el láser. Aquí va a haber un pequeño contenedor. Esto va a determinar índice de refracción de líquidos, solamente de líquidos. A este contenedor tú le vas a poner un líquido y vas a tener un rayo de entrada, vas a tener el rayo, va a atravesar ese líquido, el rayo entra a una teta 1, atraviesa el líquido con un ángulo teta 3 y por una ley por ahí, el ángulo de salida del haz sigue siendo teta 1. Bueno,
Si ya es un poquito más complejo que esto, pero si ya tenemos todo esto, ¿qué conocemos de mi experimento? Ustedes podrían decirme de ahí qué conocemos. Recuerden, lo que yo necesito conocer es el índice de refracción del líquido que le puse a mi contenedor. Pero ¿qué sí sabemos de mi experimento? El ángulo de entrada. Ajá. Exactamente, conocemos el ángulo de entrada y el índice de refracción del aire. Entonces ya tenemos dos variables, pues nada más conocemos, queremos conocer N3, le voy a llamar al índice de refracción del líquido que está dentro de mi contenedor, y bueno, pues nada más se despeja, ¿no? Ahora, ¿cómo conocemos teta 3? Eso es lo que yo necesito conocer. De esta fórmula conozco N1, conozco teta 1, pero me falta conocer teta 3. ¿Cómo la conozco? Pues ni modo que la mida, ¿no? O sea, no puedo llevar mi transportador a la cajita porque no lo voy a ver. ¿Cómo le hacemos para medir teta 3? Bueno, esto es un poquito realmente cómo está viajando el haz por todos mis medios. Fíjense, primero va a atravesar, esta teta 1 es en el aire, ¿no? Es el ángulo al que yo hago incidir mi haz. Esta pared donde tiene un ángulo o un índice de refracción N2 es la pared de mi contenedor. Entonces vamos a hacer el trazo de rayos y los ángulos que va siguiendo este haz de entrada a la vez que va a pasar por cada uno de mis medios. De nuevo, la primera pared, esta de acá es el aire, luego va a pasar por mi primera pared de mi contenedor. Esto de acá es donde está teta 3, es el líquido al que yo le quiero conocer el índice de refracción. Luego va a volver a atravesar la otra pared de mi contenedor y luego va a salir a un teta 1 que es igual a la teta 1 de entrada. Bueno, pues esta chica que fue la que estuvo también en este proyecto, se echó todo el cálculo. Me sorprenden, me sorprendieron de verdad. Al otro día llegaban ya con las cosas hechas. Qué barbaridad, ¿no? Y bueno, resulta que esta teta 3 está dado por toda esta ecuación. En esta ecuación, todas esas variables son conocidas. Todo esto lo metieron a LabVIEW, por supuesto. Ahora, fíjense que acá está metido L, A, B, C, D, E. Cada una de estas distancias tiene que ver dónde el haz toca cada una de las interfaces o cada una de las caras. Bueno, lo que me importa es, fíjense, si yo puedo detectar cuál es la salida o la distancia recorrida por el eje X, más bien por el láser en el eje X hasta la salida del haz, yo puedo conocer todas estas variables L, A, B, C, D, E. ¿Sí? ¿Está más o menos claro? Entonces, ¿cómo conocer? O sea, para poder conocer estos ángulos, yo podría hacerlo mediante identidades trigonométricas al ver cuánto recorrió el haz hasta que sale del contenedor. Y eso no lo voy a medir. Ellos lo que hicieron es poner una fotorresistencia en una posición inicial. Ellos empiezan el programa y empiezan a recorrer la fotorresistencia mediante este tornillo sin fin hasta que la fotorresistencia detecta la salida del haz. Pues ya sabe cuánto recorrió en X. Y entonces utilizan toda esta fórmula de aquí para conocer teta 3. Si yo conozco teta 3, aplico esta fórmula y puedo conocer el índice de refracción del material. Este es el proyecto, ¿no? Este es el motor para poder, la fotorresistencia empieza en una posición inicial, empiezas el programa, el láser se prende, aquí es donde se refracta el haz dependiendo del índice de refracción y empieza a recorrer hasta que la salida del haz detecta la fotorresistencia. En el momento que la detecta, se calcula dentro del LabVIEW y regresa la fotorresistencia a su posición inicial. Tengo por aquí un pequeño video.
Obviamente, qué tanto va a recorrer esa fotorresistencia depende de qué tanto se dobla, por así decirlo, la luz, y de qué depende este doblez de la luz del índice de refracción del material. Si se fijan, son materiales comunes, ¿no? Que los inges, los estudiantes lo manejan todos los días, ¿no? Ahí va a llegar casi a detectar el haz de salida. Ya, lo detecta, regresa a su posición inicial, hace los cálculos LabVIEW y te dice cuánto es el índice de refracción del líquido que está contenido en ese contenedor. Acá te dice que el índice de refracción es de 1. Ya no se vio, pero era de 1.49, ¿no? Bueno. Tuvimos que demostrar los errores, ¿no? Los errores de estas mediciones. Bueno, estos son los resultados que obtuvimos. Medimos agua destilada, medimos etanol y medimos glicerina. ¿Cómo saber cuánto tuvimos de error? Bueno, pues utilizamos un refractómetro, ¿no? Chiquitito, donde le ponías una gotita del material o del líquido y te decía cuál era el índice de refracción. Entonces, tomamos esa medida de un aparato como referencia. Entonces, hicimos varias pruebas, sacamos la desviación estándar tomando la medición del aparato como referencia, repito, y tuvimos estos errores. Para el agua destilada, el valor real o el que nos daba el aparato comercial nos daba de 1.33 y el valor que nosotros estimamos es de 1.3347. Tuvimos un error del 0.23%. Para el etanol, el aparatito nos marcaba 1.3609 y el valor estimado con nuestro aparato fue de 1.3616. Y para la glicerina, ahí sí no lo pudimos medir porque la maestra, la Miss que nos lo prestó, dice, no, es que la glicerina va a dejar manchado. Bueno, pues entonces ahí no lo medimos con el aparatito, pero tomamos el valor de una tabla y con ese lo comparamos y tuvimos un error de 0.37%, ¿no? Bueno, hasta ahí termina este segundo experimento. ¿Alguien tiene dudas? ¿No? Bueno. De comparación, ¿cuánto cuesta un refractómetro como el que no te querían prestar para la glicerina versus un aparato hecho así? Ok, ese refractómetro no lo chequé como tienes para las empresas generalmente que te lo venden, tienes que mandarles una solicitud de cotización y esto. Luego me fui a eBay, ¿no? Para ver dónde lo vendían usado. Solamente usado costaba como 20,000 pesos. Como entre 20 y 30, dependiendo de qué tan usado estaba y más los gastos de importación. Y luego ya que llegan acá te cobran aduana, ¿no? Qué locura, o sea, te sale más caro el caldo que las albóndigas. Y esta cosita yo creo que, bueno, por ahí también pusieron el costo, no rebasaba ni los 500 pesos, ¿no? Les digo, de nuevo, ahí la parte costosa es la programación, ¿no? Bueno. Y sin embargo estás demostrando la versatilidad de una plataforma, como le hace el Arduino y la programación. Así es. Cuando estás llegando a menos de 1/3% de error, que creo que para la gran mayoría de las cosas que un alumno esté haciendo, especialmente no prepa, universidad, es mucho más que suficiente. O sea, es un tema de desatar la creatividad que podemos tener en las aulas y dejar de pensar o permitir que es un tema de fondos y de costos. Exacto. Ahora, lo quiere hacer más barato. Aquí lo hicimos con LabVIEW. Lo hicieron, ¿no? Pero lo puede hacer completamente con Arduino porque solamente estamos midiendo intensidades y traslaciones, ¿no? O sea, a lo mejor le metes un poquito más de programación porque, bueno, los cálculos tienes que hacer dentro de la misma plataforma de Arduino, ¿no? Pero, o sea, realmente, si se dedica uno más a esto, es más, o sea, solamente el Arduino y tu sistema mecánico, ¿no? Te olvidas de LabVIEW. A lo mejor para el primer proyecto, bueno, es más, lo podrías hacer con una Raspberry, porque una Raspberry sí te permite hacer con Python
el análisis de imágenes, ¿no? O sea, y una Raspberry pues te cuesta 1000, bueno, dependiendo de la que sea, pero no cuesta más. Entonces, que nos fuimos a LabVIEW, pues que también yo le entro a LabVIEW, entonces pues si por ahí medio se detenían o yo podía entender qué estaban haciendo, pero realmente esto puede ser mucho, mucho más barato si utilizas al 100% Arduino. Si se fijan, solamente medimos intensidades. Bueno, y el último, que está ahorita en revisión, ¿no? Es un polarímetro que utiliza una fotorresistencia de nuevo y un pequeño algoritmo, y además permite mandar los resultados mediante internet. Ahorita, si por ahí se han dado cuenta, está muy de moda esto de los laboratorios remotos. Una de las ventajas de los laboratorios remotos es que no tienes que estar directamente manipulando en el laboratorio tu proyecto para poder hacer mediciones. Por ejemplo, si estás en el laboratorio de óptica, les comentaba que son muy caros este tipo de materiales. A mí me pasaba que los niños pues no tenían mucho cuidado, ¿no? Como ingenieros estamos acostumbrados a que agarramos una resistencia del piso, la limpiamos tantito y ya nos vuelve a funcionar, ¿no? Agarramos un cablecito con los que atoran el pan Bimbo y también nos sirve como puente. Bueno, pues no es lo mismo en óptica. Como ya traen esta idea, pues te agarraban las lentes con los dedotes, bueno, ya hasta que los regañabas y le decías, lo vas a pagar, ¿eh? Y entonces, bueno, pero para poder también quitar esto, tú puedes tener laboratorios remotos donde el experimento esté montado y los alumnos se dediquen a hacer en tiempo real, porque puedes poner hasta cámaras IP, donde puedan ver qué está pasando en el experimento y al mismo tiempo estén recibiendo datos para poder hacer su práctica. Ahora, esto no quiere decir que no tengan la oportunidad de ir al laboratorio. Lo ideal es que primero lo hagas de manera remota, sepas lo que tienes que hacer, qué es lo que deberías de esperar, y una vez que ya están empapados en esta práctica, los puedes meter en grupos pequeñitos hacia tu laboratorio. Pero ya saben a lo que van, no van a descubrirlo echando a perder, ¿no? Bueno, pues esta es una de las intenciones de poder mandar, y también a veces como investigador, tú quisieras estar recibiendo en tu cama los resultados, ¿no? Sin estar yendo al laboratorio. Entonces eso también es otra ventaja de los laboratorios remotos. Bueno, para empezar, quisiera preguntarles, también para los que están en videoconferencia, y que no lo responda el doctor Iván, ni Johnny, ¿qué es la polarización de la luz? ¿O qué significa que una luz esté polarizada? Una onda de luz, pues, ¿no? Lo que se les ocurra, ¿eh? Podría ser que, bueno, como la energía sea uno positivo y uno negativo. Bueno, es mi idea. Fíjate cómo estamos bien inges, ¿no? O sea, estamos bien casados con la polaridad de la... Está bien, ¿no? Está bien. Sí, o sea, estamos súper casados, ¿no? Está cañón. Romper eso, o sea, si hasta para los profes nos cuesta, pues ahora pobres alumnos que... Por eso, generalmente las materias de física son las materias que el alumno ya quiere pasar como sea, ¿no? Pero no debería de ser así. Bueno, ¿alguna otra idea? Bueno, que vista la luz como una onda, pudiera estar en ciertos ángulos y que para, por ejemplo, pasar por una rendija, suponiendo una rendija, debería estar alineada perfectamente o polarizada en ese sentido para que pudiera pasar completamente. Es decir, bueno, yo lo entiendo por la parte de fasores de electrónica, donde lo que es una onda senoidal pues puede ir en diversos ángulos. Supongo que sucede igual para la luz. Ok, más o menos. Primero quiero ir un poquito a los antecedentes. Bueno, la luz se comporta de dos maneras. Ahí viene la dualidad de la luz. La luz se comporta como partícula, pero también se puede ver como una onda, ¿no? Ahí está más o menos en este dibujito. Podemos ver que la luz que sale de la lámpara pueden ser particulitas, ¿no? O pueden ser ondas. Bueno, vamos a tratar la luz ahorita como una onda. ¿Ok?
Fíjense en este pequeño dibujo que tengo en la esquina superior izquierda. Imagínense que yo tengo una onda de luz que sigue mi vector verde. Bueno, pero esa onda de luz se puede descomponer en dos componentes. Uno que viaja, por ejemplo, supónganse que el plano horizontal es el plano X y el plano vertical es el plano Z. Bueno, de estas dos componentes yo puedo tener una resultante. Pues esa resultante es mi onda de luz, que a su vez va a viajar en el plano, si les dije que este era X, en el plano XZ y que se traslada en el eje Y. Bueno, ¿hasta ahí dudas? Bueno, fíjense, para no hacer tanto rollo, ¿qué significa la polarización de la luz? Se describe cómo está viajando la luz a través del tiempo. Es decir, si yo pudiera cortar ahorita la luz que me llega por ejemplo, del proyector, en un plano, en un cierto tiempo, yo podría ver que la luz me va a formar una cierta geometría que tiene que ver cómo está viajando. ¿Sí? ¿Por ahí más o menos está claro? Bueno, ¿de qué depende esta geometría? Depende de que las componentes de mi onda, es decir, esa componente que viaja en un plano y en el otro, qué tanto están desfasadas entre sí y qué tanto tienen de amplitud. Si yo puedo controlar qué tanto se desfasan y qué tanto tienen de amplitud, si yo corto en un plano y lo pudiera ver de frente, eso me define una figura, es decir, la forma en que está viajando la luz. Y puede viajar de diferentes maneras. Si la luz está polarizada de forma lineal, lo que me está llegando son cortes de luz de manera vertical, horizontal o con un cierto ángulo. Si la luz está polarizada de manera circular, me va a estar llegando círculos. Si está polarizada entre circular y lineal, me va a llegar elipses, con un cierto ángulo con respecto a un cierto eje. ¿Está claro más o menos qué es esto de la polarización de la luz? Si yo cortara por acá luces, me estarían llegando un montón de formas de polarización, dependiendo de la fuente de luz. Bueno. Ahora, ¿cómo funciona este aparato? Quiero hablarles más o menos de lo que nos dijo este chico que está del otro lado. ¿Qué son los polarizadores de luz? Hay un polarizador que se llama polarizador de rejilla. Imagínense que yo tengo luz en todas direcciones. Este pequeño círculo amarillo con vectores por todos lados quiere decir que la luz que no tiene polarización, es decir, está viajando en todas direcciones. Si yo le pongo este pequeño polarizador, que es un componente óptico tal cual, imagínense que ese polarizador es como una rejilla, ¿no? Una cerca de su casa, donde las barritas están orientadas de cierta manera. Si yo hago que esta luz que está viajando por todos lados atraviese esta rejilla, ¿cuáles son las componentes de la luz que va a atravesar? Solamente aquellas que son paralelas a estas aberturas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahora, lo único que va a salir son aquellas componentes que están, según esta configuración, que están verticales. ¿Qué es lo que hizo este polarizador? Polarizó la luz, es decir, le dio una dirección, por así decirlo, le dio un positivo, ¿no? O le dio un negativo. Bueno, la luz que viene del sol es no polarizada, por eso cuando nosotros utilizamos lentes polarizables, está dejando pasar una componente de ese bonche de vectores, por eso se ve un poquito más atenuado. Bueno, fíjense, ¿qué pasaría si después de esta rejilla que tiene sus rejas de manera vertical, qué pasaría si enfrente le pongo la misma rejilla, pero ahora orientada a 90 grados con respecto a esto? Es decir, que ahora las rejitas van de forma horizontal. ¿Alguien me puede decir qué pasaría? Que no sea el niño siempre que responde en el salón y que ya no le da oportunidad al resto de los compañeros.
No, fíjate, si después de este círculo que viene para todos lados sus vectores le pones esto, solamente va a pasar el vector que está orientado con las rejitas. Bueno, si ahora después de esto yo le pongo unas rejillas que están orientadas, estas rendijas de manera horizontal, ¿qué le pasaría? Polarización. No habría luz. Ajá. Porque si viene no la habría luz luz. en esta dirección y yo le pongo un freno que está al contrario, pues ya no va a dejar pasar nada. ¿No? ¿Están de acuerdo? Bueno, y esto lo podemos ver aquí rápido, ¿eh? Les digo que traigo acá todos mis chunches. Fíjense. Son polarizadores, ¿no? Son filtros polarizadores. Bueno. Como sea que nos venga la luz de donde sea que lo estén viendo, si yo le pongo, imagínense que aquí adentro hay un montón de rejitas orientadas con un cierto ángulo, generalmente son verticales o horizontales. Yo le pongo a cualquier fuente de luz esto enfrente y la va a polarizar a una cierta dirección. Si yo ahora pongo este otro polarizador perpendicular al primero, va a pasar lo que les acabo de mostrar. La luz que sale del primer polarizador se va a ver extinguida. Se va a extinguir por el segundo polarizador. Y entonces ya no veríamos nada. Entonces, ahorita lo que van a hacer es, van a observar algo, ¿no? A lo mejor las lamparitas, ¿no? Las lamparitas de aquí arriba, van a poner el primer polarizador a una cierta dirección y van a colocar el segundo a 90 grados. Y lo van a ir girando y van a ver cómo hasta que están perpendiculares se extinguen toda la luz que se transmite, ¿no? Entonces por ahí se los voy pasando. Bueno, ahora aplicaciones, ¿no? De nuevo, ¿para qué me sirve saber o para qué me sirve controlar la polarización de la luz? Bueno, hay 3 aplicaciones rapiditas que les puedo explicar. Ella ni se lo pase, o sea, eso él lo come en el desayuno. Bueno, en las lentes 3D, piense que más o menos es el mismo. ¿Cómo se genera esta imagen estereoscópica o de fondo en los cines, ¿no? Cuando te dan unas lentes, te dan lentes polarizados. Entonces por ahí, si pueden no devolver la lente, pues no la devuelvan y se quedan con 2 polarizadores. Entonces lo que está pasando es que la luz que viene del cine viene switchándose con polarizaciones distintas, de tal manera que los polarizadores que tú pones en tus lentes van a dejar en un cuadro pasar una parte de la imagen y en el otro cuadro, como está polarizado ortogonalmente con respecto al primero, te va a dejar pasar la otra parte. Cuando tu cerebro junta estas dos, se ve la sensación de fondo. Entonces ahí les encargo que si van al cine se lleven uno de los lentecitos, ¿no? Y se pueden llevar 2 mejor porque pueden hacer este experimento. Bueno, el otro es, por ahí se les llama válvulas de luz. ¿Alguien los ha escuchado, esto de las válvulas de luz? A ver, por ahí los inges que les gustan los fierros y que sueldan, ¿no? ¿Qué se ponen en la careta? Se ponen una cosita negra, ¿no? Para que no... Sí, es un vidrio negro. Es un vidrio negro. Bueno, pues resulta que una de las aplicaciones de esta válvula de luz, lo que está pasando en esta válvula de luz es como lo que tienen ahí. Son 2 polarizadores, pero resulta que la orientación de los polarizadores se hace de manera electrónica. Entonces, en lugar de estar girándolos, este giro, por así decirlo, depende de un voltaje de entrada. Entonces, tú puedes controlar el voltaje de entrada y es como si estuvieras girando los polarizadores. Entonces, una de las aplicaciones de estas válvulas de luz es que en las caretas, por ejemplo, tú le puedes apachurrar un botoncito y ¡tin!, se te pone negro. Le desapachurras y ya puedes ver, ¿no? Bueno, esa es una de las aplicaciones. Yo la hacía a la antigua. Bajaba la careta y ya. También, pero se ve más. Ajá, porque yo soy guerrero. Exacto, y bueno, pero es una aplicación bien buena porque tienes que, imagina que estás, bueno, a lo mejor ya estoy diciendo una cosa, pero que estás soldando, ¿no? Y
pues a lo mejor no te estás ocupado, ¿no? Y no quieres subirte la careta. A lo mejor dices, bueno, a lo mejor, iba a decir con la lengua le apachurras un botón, no, pero no. A lo mejor haces con una señal, bueno, ya haces más, pero está padrísimo, puede ser para los alumnos, que a lo mejor con una señal de tu voz, que digas, Iron Man, ¿no? Así. Y ching, ¿no? Se oscurece, ¿no? Doctor. Y digas otra señal de voz y ajá, ¿sí? Perdón por la interrupción. ¿Es el mismo principio que usan los cristales tintados de los automóviles? Sí, así, bueno, depende. Hay dos formas en que puedes oscurecer un carro, mediante polarización, y otra es un plástico que tú lo puedes oscurecer, pero que no tiene que ver con polarización. Pero si se oscurece, generalmente ahora está lo de las ventanas inteligentes, ¿no? Entonces, puede ser que sea con polarización o que no, pero generalmente sí. ¿Cómo podrían saber, rápido, cómo podrían saber y que no lo contesten los niños genios del salón, cómo podrían saber que unos lentes que les venden en la calle son polarizados o que su carro, que tiene un botoncito para que se oscurezcan los botones, los vidrios, realmente tienen que ver con polarización? ¿Cómo podrían comprar? Primero lo de las lentes, ¿no? Porque te llegan ahí, sobre todo en Veracruz, te ofrecen todo en la playa, entonces te ofrecen lentes polarizadas. ¿Cómo saber que realmente son polarizadas? ¿Qué tal si nada más están oscurecidas, y te la venden como polarizado? Pues yo creo compré unos lentes y tiene una como fotografía. Esa es una, okay. Que bueno, te ponen los lentes y ves la imagen, los quites no se ve. Ok, muy bien. No sé qué es. Por eso porque te los vas a comprar donde están caros, pero si vas en la playa y te los ofrecen, ¿cómo le haces, no? ¿Cómo le harían si no tienen esa imagen que al verla con los lentes se ve de otra manera? ¿Cómo le harían? No sé, viendo la luz, el sol. Igual y la ves más atenuada, pero ¿cómo saber si es por polarización o es porque están oscurecidos? Bueno, para rápido, lo que les acabo de mostrar, ¿no? ¿Qué pasa si pones dos polarizadores cruzados? La luz se extingue, ¿no? Bueno, entonces le pides a ver, hermano, ¿no? Pásame otro. Y ya, ya te da otro par de lentes y los pones cruzados. Si al ponerlos cruzados no ves nada, quiere decir que realmente esas lentes son polarizadas. Bueno. Una pregunta, ¿se podrían emplear cristales líquidos para el efecto de polarización? Sí. Justamente así trabaja esta cosa del... Y en las calculadoras, bueno, si quieren por ahí también tener un polarizador, desarmen una calculadora y en este sanduichito que está entre los dos vidrios hay una pequeña plaquita polarizadora, ¿no? Bueno, ahora otra aplicación para los Inges, que esta está bien buena, es el efecto de fotoelasticidad. ¿Alguien ha escuchado cuál es este efecto de fotoelasticidad? ¿No? Bueno, generalmente nosotros... Ya como que la luz es maleable. Eso sí, pero ¿para qué te sirve ese efecto? Se ha utilizado en plásticos y demás para hacer pruebas a escala de esfuerzos, exactamente, ¿no? exactamente. Entonces estresas y cambia la coloración. Ok, exactamente. Cuando tú, un material transparente, generalmente un polímero, lo sometes a un esfuerzo, lo que estás haciendo es cambiar en ciertas regiones ciertos ejes o ciertos estados de polarización, dejémoslo así, ¿no? Entonces, si tú metes este objeto entre dos polarizadores, lo que vas a tener es este tipo de patrones. Donde hay franjas un poquito más oscuras, es donde hay más esfuerzos. Entonces, visualmente, esto después se puede analizar, o sea, todo esto tú lo metes en una computadora y le haces todo un algoritmo y podrías saber exactamente dónde están los esfuerzos y qué tipo de esfuerzo. Pero de manera cualitativa, tú podrías meter un objeto, lo metes entre dos polarizadores, el primer polarizador hace que entre luz hacia el objeto cambia la dirección de polarización y el otro polarizador la vuelve a cambiar. Entonces lo que hace es tener este tipo de patrones, donde hay franjas más cercanas y más oscuras, es donde tienes más esfuerzos, es decir, donde se podría romper
de una manera más fácil tu material. Y también vengo preparado para eso. Ahora en los polarizadores, traten de ponerlos cruzados, ¿no? Así como ustedes extinguían la luz, pero en medio de esos polarizadores, métanle esta regla. Y fíjense que en los bordecitos de la regla se van a ver colores más oscuros y unas franjas. Bueno, ahora sí, ya que sabemos para qué más o menos sirve conocer el estado de polarización de la luz, este es el diseño. Y si quieren mover la regla, o sea, muévanla para que vean cómo las franjitas también se van moviendo dependiendo del estrés. Pasa cuando uno tiene lágrimas y ve uno así la luz, se ven como pequeños arcoíris, ¿no? Vendría siendo lo mismo, ¿no? Vendría siendo lo mismo. Porque está pasando por un medio acuoso, ¿no? Hay un montón de la efectos. Luz. Ajá. Híjole, que tiene que ver con refracción. Bueno. Ok, bueno, también hay otro tipo de polarización que tiene que ver con el ángulo. Pero esas ya son otras cosas. Pero podría ser, ¿no? Ok, bueno. Entonces, ¿para qué me sirve este polarímetro? Déjenme decirles que ahora sí, los polarímetros comerciales, híjola, esos son bien caros, ¿eh? O sea, y es una mugrita que podrías decir, pues si nada más es como una compu sin monitor, ¿no? Esos sí están fácil de 500,000 pesos para arriba. Pues por eso vino la necesidad, bueno, no soy el primero que hace un polarímetro de 5 pesos, ¿no? Si ustedes buscan en internet hay un montón, pero lo hice de otra manera, ¿no? Bueno. Para rápido, lo que está haciendo esto, está cambiando mi estado de polarización para las pruebas de la luz que viene del láser. Lo que yo hago acá es poner un polarímetro. Imagínense que aquí viene luz polarizada, ¿no? Es decir, luz que viene en una cierta dirección. Yo aquí le pongo un polarímetro como los que les acabo de pasar y lo roto. Si yo lo roto, ¿qué estaría esperando ver en cada ángulo de rotación? ¿Qué estaría esperando de ver de la intensidad de luz cada vez que yo roto el polarímetro? Ahora sí ya pueden, para que le demos prisa, ya pueden contestar. Atenuaciones periódicas, ¿no? Atenuaciones periódicas, exactamente, que se van repitiendo con diferentes intensidades cada vez que yo roto a un cierto ángulo mi polarímetro. Entonces, si yo mido esas intensidades y las voy graficando con respecto al ángulo que yo voy rotando, yo puedo obtener la forma de polarización en la que está mi luz de entrada. Y este es más o menos, lo hice en LabVIEW. Hablo de manera personal porque este sí me lo eché solito, ¿no? Por aquí no se ve, pero va midiendo los voltajes de entrada. Aquí tú vas graficando cada voltaje. Por acá tú vas graficando cada voltaje con respecto al ángulo que estás rotando. Entonces, por ejemplo, si tienes una polarización circular, esto quiere decir que en cada rotación hay la misma intensidad. Entonces, esperarías ver un círculo, esperarías ver una elipse, esperarías ver una línea, y todo esto a un cierto ángulo. Si se fijan, esta elipse está inclinada a un cierto ángulo de rotación. Y bueno, no nada más me dice de manera visual cuál es la polarización. También me dice con un escrito que acá dice, está polarizada linealmente, circularmente o elípticamente. Además, lo que te menciona es a qué ángulo con respecto al eje X, que son los datos que te da un polarímetro profesional. Y bueno, y ahora sí voy a acabar. Estas son algunas pruebas. Yo modifiqué el estado de polarización de entrada y lo medí a la salida. Ahora, ¿cómo comprobé mis pruebas? Bueno, eso sí lo comprobé con un polarímetro de veras, ¿no? Que ya sé que está caracterizado, que tiene cierto error. Bueno, con ese lo comprobé y pude ver pues, que realmente, si no me da los valores exactos, me da ciertos valores aproximados. Ahora, la otra parte que le quise agregar, y por eso estaba el teléfono, que nadie me dijo que podían ahí ver un teléfono, es que a este teléfono, bueno, yo puedo controlar todo este proceso llamando a mi teléfono, ¿no? ¿Cómo funciona? Bueno, yo desarmo mi teléfono y sé que cada vez que yo llamo, lo que se activa es la bocina. Entonces, a la salida de la bocina, esos dos pines, yo se los conecto a una entrada de mi tarjeta de DAC, ¿no? De National Instruments. Entonces, cada vez que la DAC, ¿no? La tarjeta de adquisición de datos, recibe una señal de la bocina porque yo le llamé,
empieza a hacer todo el proceso de medición, y esta partecita de acá es solamente para ejemplificar la parte de la view que te manda toda esta ventana de usuario con los resultados, te genera un archivo de Word y te lo manda automáticamente a tu correo. Entonces yo estaba divirtiéndome, ¿no?, con mi celular en todos lados, llámame, y una vez que hacía todo el proceso ya me llegaba esa pantalla. Y ya, ahora sí ya terminé. ¿Alguna duda? Pues un comentario adicional sobre estas hojas de polarización que me encantan. Un uso muy útil que también he visto en línea es usar la tercera para demostrar el estado cuántico. Porque tú dirías que las dos no dejan pasar luz, pues agregar una tercera entre ellas no debería de importar. Pero si agregas una tercera entre las dos y vas cambiando el ángulo de la tercera, de hecho puedes ver más luz a la salida. Y entonces eso dan ganas de partir una de estas y meter. Ahora sí vayan por sus lentes polarizados, ¿no? Y se Pero sí, compran con esos lentes con 2 pares ya la hacen. es un truquito sencillo que se puede utilizar para demostrar este tipo de cosas en salón y demás cosas, conceptos que quizás sean demasiado difíciles de explorar matemáticamente. Esta es la suma de probabilidades de pasar luz, porque en realidad lo que estamos viendo es una probabilidad de pasar luz a través de cualquiera de estos filtros y sumas las probabilidades de una manera que no es intuitiva. Entonces me encantan este tipo de ejemplos prácticos, pero más que nada me encanta este proceso en general que demostraste de los 3 proyectos, que creo que todos los alumnos de ingeniería deberían de pasar proyectos así en sus carreras. O sea, la verdad no llego a entender programas donde no haya proyectos así de manera obligatoria para ingenieros, y los he conocido, que he llegado a conocer maestros en ingeniería electrónica que jamás habían soldado una resistencia a un protoboard, ¿no?, o algo por el estilo, y cambia mucho la habilidad de un ingeniero el haber hecho las cosas, el haber fracasado, el haber intentado, el haber experimentado, cambia muchísimo su calidad como ingeniero ya para el mundo práctico o académico después. Entonces, muchas felicidades, la verdad, ese es el tipo de enfoque que quiero ver más, especialmente cuando estamos en el proceso de entrenarlos y educarlos. Muy bien, no, pues gracias. ¿Algún comentario ya para terminar? Doctor, sí. De su proyecto de polarímetro, tengo 2 preguntas. La primera de ellas es, ¿el teléfono lo usó porque era una solución a priori o porque es más barato, por ejemplo, que una tarjeta de tipo GSM? Bueno, exactamente. Perdón, sí. ¿Escuché? Sí, no, pásame la otra y ya te contesto las 2. Ok. Sí, porque van un poco relacionados. La tarjeta de adquisición de datos de National, ¿la usa para controlar todo el proceso o solamente es el detector de la bocina y con eso le da on al proceso? Es en el sentido de que si se pudiera sustituir por un Arduino o por algo diferente. Gracias. Sí, bueno, para empezar, todo lo que estoy demostrando, quiero que quede claro, aunque yo utilicé mi tarjeta de adquisición de datos y todo eso porque tenía yo a la mano y pues le sé programar más o menos bien a LabVIEW, entonces eso me lo he hecho rápido, ¿no? Pero realmente todo lo que les acabo de demostrar, bueno, a excepción de la primera, no, también la primera, se podría hacer con un Arduino, o con cualquier tarjetilla ahí de 300 pesos que consigan. Entonces no se vayan con la idea de que pues nada más con una tarjeta de adquisición de datos o con LabVIEW, ¿no? Recuerden, de nuevo lo que estoy midiendo aquí son intensidades. Ahora, ¿por qué utilicé el teléfono? Primero, porque sí podía yo haber utilizado una tarjeta de estas que ya tienen el chip para el teléfono y ya puedes controlarlo como si fuera un Arduino. Pero pues el telefonito me costó 200 pesos, ¿no? Y también para un alumno, me parece que es correcto, bueno, siempre quiero dar el enfoque de que se gasta menos, ¿no? Esa es una. La otra,
para un alumno de electrónica, el abrir un teléfono, ver la señal que está saliendo de la bocina, ver a lo mejor cuál es el retardo entre que tú llamas y que la bocina se está activando, a lo mejor hasta le puedes meter un osciloscopio para que también primero vean la señal, o sea, de manera didáctica me parece que tiene mucho más peso, por eso es que yo opté por utilizar es más, yo porque lo tuve que comprar, pero si por ahí tienes un telefonito que ya no usas, pero todavía te sirve, pues lo adoptas para esto, ¿no? ¿Cuál fue la otra? De la tarjeta de adquisición de datos. Me sirve para dos cosas. Una, para poder recibir la señal del teléfono y empezar todo el proceso. La otra es para poder medir las intensidades. Pero estas intensidades van cambiando porque yo voy rotando el polarizador. Entonces el polarizador está montado sobre una... de veras, por cierto, no he terminado. No he terminado, me faltó un video que se los quiero mostrar. Aquí es como está funcionando. Ahí yo empiezo mi programa y empieza a graficarte en la segunda ventana ángulo contra intensidad. Así es como se va formando el estado de polarización. Y aquí le puse, en esta esquina, le puse una pequeña animación que está rotando el polarizador. Entonces la respuesta es, ¿para qué uso también la tarjeta de adquisición de datos? Para poder rotar de manera automática la montura, donde está montado el polarizador. Entonces para eso me sirve también la tarjeta de adquisición de datos, que realmente esto lo podrías haber hecho con un Arduino, ¿no? Haces tu montura de tal manera que se rote en un motor a pasos o en un servo, y pues también, ¿no? Puedes hacerlo con otro tipo de plataforma. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Bueno, si no hay dudas, no sé si ya concluimos. Pues sin ninguna otra pregunta, te agradecemos muchísimo, Doc. Gracias. Le damos un aplauso y vamos a estarte entregando tu regalo y tu constancia. Gracias. Despierta. ¿Sabes qué día es hoy? Vas a transformar al mundo haciendo lo que amas. Vas a cambiar las reglas del juego. Vas a mover a otros. Busca, crea, innova.